Las perversiones narcisistas. Paul-Claude Racamier crea este término en el año 1987. Concierne tanto a hombres como a mujeres. Es una estrategia defensiva, destructiva, cuando se instala de forma duradera y organizada. Es una perversión no sexual, sino moral. No es erótica, sino narcisista. El levantamiento perverso se produce como el resultado de la destreza narcisista de un yo a punto de perderse, o de la destreza libidinal de un sujeto en duelo por haber perdido aquello que ama. Por tanto, para que se dé la perversión narcisista, hace falta no solo la necesidad, sino la oportunidad. Un movimiento perverso narcisista tiene dos fuerzas motrices. Una es la seducción narcisista y la otra la necesidad defensiva. ¿De qué se defiende? Pues de lo que acabo de decir. Se defiende de un yo a punto de perderse o de un sujeto que está invadido por una pérdida. Ante esta pérdida, ante esta amenaza de dolor, ante esta amenaza de un proceso doloroso, el yo se defiende y se defiende negando este proceso, negando este dolor, esta fuente de amenaza para el yo. ¿Qué hace con ella? Lo proyecta, esta fuente de dolor la proyecta en el otro. En cuanto a la seducción narcisista, es que le caracteriza la sobrevaloración de sí mismo, el goce obtenido de esta sobrevaloración del yo y la erotización del sistema defensivo. Hay un goce en el menosprecio y el uso de los demás. Reduce a los demás a meros objetos. Esto es lo que le propulsa a la perversión. Por tanto, operan tres fuerzas defensivas. Por un lado, el duelo y la depresión, que son amalgamados y expulsados. Por otro, la escisión colmada, que se cierra con los cuidados de un entorno al que ha logrado seducir y asombrar, también manipular. Y la tercera fuerza defensiva es la proyección paranoica. Proyecta sus males, su duelo, su depresión en una víctima que devendrá su blanco. Es decir, expulsa los dolores o los conflictos internos al afuera, al otro. No puede combatirlos y aumenta su valor narcisista conforme desciende el valor que tiene el otro o los otros. De esta forma obtiene inmunidad ante los conflictos y las relaciones objetales. Obtiene inmunidad contra sus dolores y sus tensiones internas y contra la atracción del objeto al devaluarlo. De esta forma, el objeto nunca va a ser envidiado. Es meramente reducido a la utilidad. El objeto es algo instrumental, el otro es algo instrumental. La diferencia entre el movimiento perverso narcisista y la perversión narcisista es que la perversión narcisista es más amplia. El movimiento perverso está dentro de la perversión narcisista. De hecho, el destino del movimiento perverso es la perversión narcisista. Y Racamier dice que se encuentra entre la patología individual y familiar del narcisismo, entre la psicosis y la perversión. El origen de la perversión narcisista se halla en la megalomanía infantil y primitiva, en la ilusión de reemplazar al padre para la madre. Hay una evitación, por tanto, del complejo de castración, del complejo de Edipo. Tendrá pulsiones parciales con la única finalidad del narcisismo. ¿Cuáles son, por tanto, las características del perverso narcisista? Pues allá voy. No deben nada a nadie, no es hijo de nadie ni espera nada de nadie. No tienen rival, no reconocen a ningún superior. Gozan valorizándose a través de la degradación del otro. No tienen conciencia del carácter perverso de sus actos. Hacen daño, hieren, humillan, incomodan. Es un pensamiento que desmentaliza al otro. Fragmenta, escinde, desorienta al otro. Sí tienen sentido de realidad porque saben ver el sentido de la oportunidad social para cometer sus actos perversos. Sin público no son nada.
Sus fines son enmascarados y disimulados, intimidan, actúan, no piensan. Tienen dos imperativos: nunca depender de un objeto y nunca sentirse inferior. No se trata de una patología del ser o del tener, sino del parecer. Por ello les caracteriza la inautenticidad. Tienen mucha dificultad para la identificación, niegan la castración, la vulnerabilidad y niegan también los límites. Y si esta negación se cae, entran en depresión, que puede llegar incluso al suicidio. Como analistas o como meras personas que están a su lado, solo podemos esperar salir indemnes. Y hay que tratar de reconstituir la piel arrancada de su yo. En cuanto al pensamiento perverso, es el resto de la perversión que no ha podido actuar. Son de actuaciones, no de pensamientos. De hecho, no existe un verdadero pensamiento perverso, sino la actuación perversa. No tienen creatividad y son socialmente peligrosos. Es el antipensamiento. Es un pensamiento que no crea lazo. Es vacío. Más allá de la perversidad, el yo perverso no conoce nada, sino la depresión narcisista cuando le quitan sus actos. Para terminar, compara también la perversión narcisista con la paranoia. Define a la paranoia como el orgullo, la rigidez, la desconfianza. El sistema paranoico se compone de un combate defensivo contra dos angustias: la angustia paranoide, de disolución personal y de pérdida del ser, y contra la angustia depresiva, la angustia de duelo y la angustia de pérdida del objeto. Es una defensa preventiva, se trata de que no reaparezca esa angustia. Afecta a las relaciones. El objeto es mantenido a una distancia fija debido a la desconfianza. El objeto es detestado y no tratado con simpatía, ya que el amor y la atracción por el otro son la pérdida del yo. Dice que son personas, los paranoicos, adictas al odio. También dice que para que la paranoia llegue a su término, necesita que se erotice el sistema. Y esto es la analidad y el sadismo. ¿Y qué tienen en común la paranoia y la perversión narcisista? La exorbitante exigencia narcisista, por encima de cualquier consideración libidinal de objeto, la detección de puntos débiles en sus víctimas, el concepto de que la verdad no existe y que no deben nada a nadie. El paranoico es más rígido, está más anclado en la negación y está más basado en la amenaza, mientras que el perverso narcisista utiliza más la intimidación. También la paranoia es más rica en analidad, con unas defensas más fuertes y son más aptos al delirio.